No sé mucho sobre dioses, pero creo que el río es un dios pardo y poderoso, hosco, indómito e intratable, paciente hasta cierto punto. Al principio reconocido como frontera, útil, poco fiable, como transporte para el comercio. Luego solo un problema al que se enfrenta el constructor de puentes y una vez solucionado el problema, el dios pardo es prácticamente olvidado por los habitantes de las ciudades. Mas él sigue implacable con sus estaciones y con sus furias destructor, recordándonos aquello que los hombres eligen olvidar. Olvidado y sin propiciar por los devotos de la máquina, pero esperando, observando y esperando, su ritmo estaba ya presente en el dormitorio del niño y en el olor pútrido del ailanto a la entrada en el mes de abril. Estaba en el olor a uvas en la mesa de otoño y en el círculo de la luz de gas en el atardecer invernal. El río está en nuestro interior. El mar nos rodea por todas partes. El mar es también el borde de la tierra, el granito contra el que se estrella, las playas a donde lanza vestigios de otras anteriores creaciones, la estrella de mar, el cangrejo ermitaño, las vértebras de ballena, los charcos donde ofrece a nuestra curiosidad la anémona marina y las más delicadas algas. Nos arroja nuestras pérdidas, los jirones de red, pedazos de trampas para langosta, fragmentos de remo y los instrumentos de muertos en lejanas tierras. El mar tiene muchas voces, muchos dioses y muchas voces. La sal está en la rosa silvestre, la niebla está en los abetos. El aullido del mar y el bramido del mar son voces diferentes que a menudo oímos juntas. El gemir de las jarcias, la amenaza y la caricia de las olas que rompen en el agua, el continuo y distante rechinar entre los dientes de granito y la advertencia quejumbrosa que nos llega desde el promontorio al que nos acercamos. Todas ellas son voces del mar. Y el vaivén de las balizas cuando las rodeamos para acercarnos a tierra, y la gaviota, y bajo la opresión de la silenciosa niebla el sonido de la campana que mide el tiempo, no nuestro tiempo acompasado por el lento oleaje de la tierra, sino un tiempo anterior al tiempo de los cronómetros, anterior incluso al tiempo del que llevan la cuenta mujeres angustiadas e inquietas, insomnes, calculando el futuro, tratando de desenredar, desentrañar, desenmarañar y reconstruir los pedazos del pasado y del futuro. Entre la medianoche y el amanecer, cuando el pasado es todo engaño, el futuro carece de futuro, antes de la vigilia de la mañana, cuando el tiempo se detiene y el tiempo nunca termina, cuando el tiempo oscila con la oscilación terrestre que está y estuvo aquí desde el principio y hace sonar la campana. ¿Cuándo terminará el lamento silencioso, el callado marchitarse de flores otoñales que dejan caer sus pétalos y se quedan quietas? ¿Cuándo se acabará la deriva del naufragio, la plegaria del esqueleto abandonado en la playa, la oración imposible por la calamitosa anunciación? No hay final, solo hay adición, la estela de consecuencias que dejan los días y las horas, mientras la emoción acoge en su seno aquello que está falto de emociones. Años viviendo entre el romper de lo que habíamos creído más sólido y, por tanto, más fácil a renunciar. La última adición aún queda. El fallido orgullo o resentimiento por la fuerza perdida, la devoción sin ataduras que pasa por ser falta de devoción. En una embarcación a la deriva, haciendo aguas lentamente, el escuchar silencioso del innegable clamor de la campana de la última anunciación. ¿Dónde
acabarán todos ellos, los pescadores que se hicieron a la mar, buscando la cola del viento, donde la niebla les protege. No podemos pensar en un tiempo sin océano o en un océano que no esté libre de los restos del naufragio o en un futuro que no vaya a ser como el pasado, carente de destino. Tenemos que pensar en ellos como siempre esquivando, siempre partiendo, siempre cargando, mientras el viento del nordeste amaina sobre las orillas poco profundas, firmes e impermeables a la erosión, o pensar en ellos haciendo efectivas sus ganancias, secando las velas en el muelle, no embarcados en un viaje impagable, transportando una carga inconfesable. No se acaba nunca el lamento silencioso, ni se termina nunca el marchitarse de las flores marchitas, ni tiene fin el movimiento del dolor que es estático, ni se acaba la deriva del mar y la deriva de los restos del naufragio, ni se acaba la plegaria del esqueleto rezando a la muerte que es su Dios. Solo queda aquello por lo que apenas vale el esfuerzo, rezar la plegaria de la Anunciación. Parece, a medida que nos hacemos mayores, que el pasado seguía un patrón diferente y que ahora deja de ser una mera secuencia o incluso un desarrollo. Esto último, una falacia parcial fomentada por una superficial noción de la evolución, que en la imaginación popular se convierte en una manera de rechazar el pasado. Los momentos de felicidad, no la sensación de bienestar, fruición, recompensa, seguridad, afecto o ni siquiera una buena cena, sino la iluminación repentina. Tuvimos la experiencia, pero nos faltó el significado, y nuestra aproximación al significado restaura la experiencia de una forma distinta, más allá de cualquier significado que podamos atribuir a ninguna felicidad. Ya lo he dicho antes, que las experiencias pasadas reviven en el significado, pero no son la experiencia de una sola vida, sino de muchas generaciones, sin olvidar algo que seguramente es casi inefable: el mirar retrógrado tras la seguridad de la historia documentada, la medio mirada hacia atrás por encima del hombro, hacia el terror primigenio. Ahora venimos a descubrir que los momentos de agonía, tanto si se deben a un malentendido, habiendo puesto las esperanzas en las cosas erróneas o temido las cosas equivocadas, eso no viene al caso, son igualmente permanentes, con esa permanencia que tiene el tiempo. Apreciamos esto quizás mejor en la agonía de los otros, aquella que casi experimentamos y en la que nos entrometemos, más que en la nuestra propia, pues nuestro pasado está oculto tras una corriente de acciones. Pero el tormento de los otros es una experiencia sin cualificar, sin erosionar por posteriores desgastes. La gente cambia y la gente sonríe, pero la agonía sigue. El tiempo destructor es también el tiempo salvador. Como el río, con su carga de esclavos muertos y vacas y gallineros, la manzana amarga y el mordisco de la manzana, y la roca hecha pedazos en las aguas inquietas. Las olas se estrellan contra ella, la niebla las cubre. En un buen día son un monumento. En un tiempo de navegación son siempre una señal por la que guiarnos, pero en la estación sombría o en la repentina furia de las olas son lo que siempre fueron.
Señora cuyo santuario está en lo alto del promontorio, rece por todos los que están embarcados, por aquellos que se dedican a la pesca y por los que se ocupan de todo tipo de legítimo intercambio y por aquellos que lo llevan a cabo. Repita también una oración en nombre de las mujeres que vieron a sus hijos o a sus esposos partir, pero no volver. Filia del teu figlio, Reina del cielo, rece también por aquellos que iban en barcos y terminaron su viaje en las arenas de las playas, en los labios del mar o en la garganta oscura que ya nunca los expulsará, o allá donde no puede alcanzarlos el sonido de las campanas del mar, ese Angelus perpetuo. Comunicarse con Marte, conversar con espíritus, informar del comportamiento del monstruo marino, describir el horóscopo, predecir o adivinar el futuro, diagnosticar la salud a partir de una firma, evocar biografías a partir de las líneas de la palma de una mano y tragedias en la forma de unos dedos, librarnos de maldiciones por medio de sortilegios o leyendo las hojas del té, obviando lo inevitable, mediante partidas de naipes, experimentando con pentagramas o con ácido barbitúrico, o diseccionando la imagen recurrente de los terrores preconscientes, explorar el útero o descifrar sepulturas o los sueños. Todo eso son pasatiempos y drogas habituales, secciones en la prensa diaria, y siempre lo serán. Algunos especialmente cuando las naciones sienten angustia y perplejidad, ya sea en las costas de Asia o en la esquina de tu casa. La curiosidad de los hombres busca en el pasado y el futuro y se aferra a esas dimensiones. Pero aprender el punto de intersección de lo intemporal con el tiempo es la ocupación del santo. No una ocupación tampoco, sino algo concedido y arrebatado a lo largo de toda una vida de amor, ardor, abnegación y autoentrega. Para la mayoría de nosotros solo hay distracción momentánea, el momento dentro y fuera del tiempo, el despiste temporal perdidos bajo un rayo de sol, el invisible tomillo silvestre o el rayo de luz invernal, o la cascada, o la música que se escucha de forma tan profunda que ni siquiera se oye, aunque tú mismo seas la melodía mientras la música dura. Eso son solo sugerencias y suposiciones, consejos seguidos de conjeturas. Y lo demás es oración, observancia, disciplina, pensamiento y acción, la adivinanza medio acertada, el don casi comprendido es la encarnación. En ella se hace real la unión imposible de las distintas esferas de existencia. En ella el pasado y el futuro se reconquistan y se reconcilian, donde la acción sería otra forma de movimiento, de aquello que meramente se mueve, sin tener en sí mismo ninguna fuente de movimiento, impulsado por fuerzas diabólicas, ctónicas, y la acción adecuada es liberarnos tanto del pasado como del futuro. Para la mayoría de nosotros, ese es el objetivo que nunca lograremos alcanzar. Nosotros que, si todavía no hemos sido derrotados, es porque seguimos intentándolo. Nosotros, contentos al final, si nuestra reversión temporal nutre, no muy lejos del ciprés, la vida de la tierra sustancial.